al momento de transmitir estas exposiciones, saber qué es lo primero a exponer. Si los daños físicos, los daños a la integridad física de una nación, que supone los impactos, los daños que ha descrito Germán, en especial referidos a este proyecto conocido como Proyecto Aratirí, de megaminería a cielo abierto, megaminería de hierro, o como lo llaman en otros países, minería a tajo abierto. Creo que describen mejor la idea de lesión a la integridad física del territorio de un país. Les decía, no sé si es conveniente exponer los daños físicos primero o previamente indicar cuáles son los daños a la conciencia de una nación que son necesarios previamente realizar para luego verificar esos daños físicos en forma indemne, en forma impune. Y entonces el orden de las exposiciones tendría que ser diverso. Tendría que yo hablar primero para decirle lo que es necesario hacer, cómo es necesario transformar el derecho, torcer el derecho, para decirlo en términos más claros, para provocar que estos daños físicos se verifiquen. Primero es necesario dañar el derecho para luego dañar físicamente a un país. Y hay algo muy sutil, quizás tan evidente que lo tenemos tan enfrente de nuestros ojos que no nos damos cuenta. No casualmente estos proyectos de inversión, llamados forestación celulosa, llamados soja transgénica, agrotóxicos, llamados megaminería de cielo abierto, necesitan de negocios jurídicos previos en los cuales el Estado se transforme en socio de esos emprendimientos. No casualmente, cuando oímos hablar de contratos de inversión, lo hacemos en ocasión en que hablamos también de industrias o de actividades cuestionadas en el mundo entero por su alto impacto ambiental y por su contaminación ambiental. No es casual que ambas cosas vayan juntas, por lo que recién decíamos. Primero es necesario trastocar el derecho, transformar el derecho para luego conseguir la impunidad de los daños que se van a ver en la vía de los hechos, en la destrucción del territorio del país afectado. Una cosa importante a entender, que no es sencillo y que confieso que me ha llevado tiempo poderlo comprender en lo personal. Cuando hablamos de minería o megaminería de hierro a cielo abierto, negocio, método de extracción del hierro y destrucción ambiental son una sola cosa. Son inescindibles, se comprenden mutuamente. Para que el negocio sea redituable, es necesario extraer el hierro rápidamente en un plazo, como decía Germán, no mayor a los 15 años, se especula que pueden ser 12 años, extraerlo rápidamente, llevárselo por un tubo, como también lo mostraba Germán con el famoso mineroducto, y destruir el ambiente, hacer imposible toda actividad humana, no solo por ese periodo de 12 a 15 años donde se va a producir la extracción de hierro, sino por 200 o más años, que es el pasivo ambiental, lo que dejan estas actividades una vez que se retiran con todo el recurso natural en sus bolsillos. Cuando intento explicar un poco cómo los tiempos que vivimos, yo creo que vivimos tiempos, los defino de esta manera, puede haber mejores definiciones, y acepto sugerencias. Yo creo que vivimos tiempos de neofeudalismo, tiempos en los cuales poderosos intereses económicos personificados en grandes corporaciones, prefiero no llamarlas transnacionales o multinacionales porque generalmente nos dan el sentido de individuos con más de una cédula de identidad o con individuos con más de un domicilio. Estamos frente a corporaciones, a nacionales privadas, corporaciones que no tienen nación, que no tienen patria, o si ustedes quieren, cuya patria es el lucro, la ganancia. Estas nuevas corporaciones se han transformado en los nuevos señores feudales que negocian con los estados en la mejor de las hipótesis de igual a igual, convirtiéndose en una suerte de cuasi-estados. Ellos pretenden
asumir un rol de nuevos sujetos de derecho internacional público y probablemente no muy lejano en el tiempo veamos una nueva institución que dejará de llamarse Naciones Unidas, pero que estará integrada por algunas potencias del mundo desarrollado y estas grandes corporaciones siendo sujetos con voz y voto en esa nueva organización mundial. Hay quienes anticipan que a eso hay que llamar ya el nuevo orden mundial. En la mayor parte de las hipótesis, estas grandes corporaciones, con su enorme poder económico, son más poderosos que los estados. Y vaya que con el Uruguay no es muy necesario tener un gran porte esa gran corporación para ser más poderosa que el Uruguay. Pero bueno, negocian con el Estado uruguayo como si el Estado fuera un señor feudal más, procurando obtener un estatuto feudal, un estatuto que les permita desenvolverse dentro del territorio nacional con un derecho propio, con jueces propios, sin ser atacados y sin ser cuestionados, observados en su actividad. Como dirían los muchachos, los chiquilines, tienen cola de paja. Y porque tienen cola de paja, porque saben que tienen un pasado y una historia de contaminación en los países desarrollados, de los cuales son empujados a venir a nuestros territorios, necesitan aquellos vehículos jurídicos, aquellos mecanismos que le allanen el camino. Y entre esos vehículos jurídicos, el más notorio es la figura de los contratos de inversión que trataremos de describir brevemente en los próximos minutos. Pero les decía que yo tomo un ejemplo que me parece muy significativo de los tiempos que vivimos, de estos tiempos de neofeudalismo. En el informe de la empresa Cifra, que realiza para Aratirí, la empresa Cifra, la consultora Cifra, muy conocida por el doctor González, que se encarga de una empresa de encuestas, la propia empresa, la consultora Cifra, Aratirí le pidió que hiciera un informe, lo que se llama en los estudios de impacto ambiental, un informe social, un informe que normalmente se exige en los estudios de impacto ambiental y que se presentan ante el Ministerio de Medio Ambiente, en el cual se describe, entre otras cosas, cuál es la reacción de la sociedad frente al establecimiento de un emprendimiento de estas características que viene con un manto a su espalda de contaminación y de cuestionamientos ambientales. En ese informe, la empresa Cifra hace una serie de recomendaciones a la propia empresa Aratirí y están incorporadas nada menos que en un documento público, porque el estudio de impacto ambiental se incorpora al procedimiento de evaluación de impacto ambiental e integra los expedientes que están hoy en manos del Ministerio del Medio Ambiente, de la Dirección Nacional del Medio Ambiente. Y allí se le hacen 3 recomendaciones a la empresa. No informar o informar poco, no debatir, porque si se debate estos temas se le da visibilidad al oponente, a quien piensa distinto. Y por último, el consejo más grave de todos, dejar que sean las autoridades públicas las que se encarguen de promover el proyecto. En una explicación muy gráfica de lo que yo vengo definiendo hace mucho tiempo como el síndrome de Chasman y Chirolita, los más veteranos sabrán a qué me refiero, ¿no? El Estado se transforma en un ejercicio de ventriloquia. Vivimos hoy el fenómeno de los estados penetrados, de los estados contratados. En ocasión del fracking en Estados Unidos, nada menos que en la primer potencia del mundo, ya se está hablando de que los intereses económicos de las grandes corporaciones petroleras y vinculadas a la extracción de gas han conseguido ese fenómeno del Estado contratado, del Estado alquilado, del Estado arrendado para los servicios, a servicio de estas grandes corporaciones. Es el fenómeno también conocido de los funcionarios, lo que habitualmente se llama los funcionarios público-privados, es decir, funcionarios públicos con intereses privados. Todos los días, o casi todos los días, prendemos la televisión y vemos funcionarios públicos promoviendo intereses privados. Cuando se dijo en su momento que Botnia era una cuestión de Estado, se estaban defendiendo los intereses privados de Botnia. Cuando hoy se negocia un contrato de inversión, o se negoció un contrato de inversión con Montes del Plata y se llegó a concederle una serie de privilegios a esta industria de la celulosa, el Estado se estaba convirtiendo en socio de esa empresa, el Estado se estaba convirtiendo en un cointeresado junto con la empresa y el Estado se estaba poniendo al servicio de intereses privados. Es decir, la voluntad de una empresa privada manda dentro del territorio nacional.
pero manda incluso por encima de los designios constitucionales, de los preceptos constitucionales y de la ley. Este fenómeno de Estado contratado tiene dos ejemplos muy evidentes en el Uruguay. Uno, el que mencionábamos, el contrato de inversión con Montes de Plata, firmado en enero del 2011. Un ejemplo muy notorio, un contrato secreto, un contrato confidencial, un contrato del Estado, no conocido por quienes formamos ese Estado, es decir, por cada uno de los habitantes de la República, por cada uno de los ciudadanos. Un contrato hecho a espaldas de los ciudadanos. Cuando algo se hace a escondidas, cuando algo se hace en la clandestinidad, cuando algo se hace en secreto, en confidencialidad, es porque evidentemente eso avergüenza. El contenido de ese contrato avergüenza y ese síntoma ya nos debía poner en alerta. Ese contrato fue finalmente abierto al conocimiento público, no sin un esfuerzo muy importante de la Fiscalía en la cual desempeño mi función. Nos llevó bastante tiempo y bastante insistencia hasta que ese contrato fue abierto al conocimiento público. Se tuvo que dejar sin efecto esa cláusula de confidencialidad que lo vedaba al conocimiento de cada uno de nosotros. El otro ejemplo es la conocida Ley 19.126, la Ley Aratirí, la Ley de Megaminería, promulgada en septiembre del año pasado. Una ley que nosotros hemos cuestionado, hemos planteado la inconstitucionalidad y trataremos de describir en los próximos minutos en qué consiste esa múltiple inconstitucionalidad de esta ley Aratirí. Pero es un fenómeno, reitero, de Estado contratado. ¿Por qué? Porque la ley es producto de una negociación. Más o menos mediados del 2010, arranca la negociación del contrato de Montes de Plata y al mismo tiempo ya estaba en operativa la negociación del contrato con Aratirí, vinculado a este proyecto de extracción megaminera de hierro. Y la negociación de ese contrato, tenemos que comprender quizás algo que incluso cuando nosotros íbamos a facultad y algún colega aquí presente no se nos enseñaba, o se nos enseñaba de otra manera. Nosotros entendíamos el contrato como aquella figura que una vez que se firmaba, que ambas partes se ponían de acuerdo y ambas estampaban la firma en el contrato, recién a partir de ese momento ese contrato tenía obligación entre las partes. Hoy la teoría moderna del contrato habla de la dinámica de los contratos y habla incluso de que antes de la firma del documento, ya esa negociación previa, preliminar del contrato, causa efectos, provoca obligaciones y genera prestaciones entre las partes, obligaciones entre las partes. Y esos conceptos son muy interesantes, porque la negociación del contrato de Aratirí, que como les digo, se viene desarrollando desde mediados del 2010 hasta el presente, cuando el contrato todavía no firmado, ya ha generado prestaciones, ya ha generado obligaciones para el Estado. Algunas las mencionó Germán. La primera que se me ocurre es el puerto de Aguas Profundas. El puerto de Aguas Profundas es consecuencia de la negociación de ese contrato. El Estado se comprometió a darle a la empresa un puerto, a autorizarle a la empresa un puerto. La segunda prestación es a suministrarle energía, esa energía tan importante que necesitaba la empresa. Eso es la regasificadora. No es otra cosa que eso, la energía que Aratirí necesita, la energía que el Uruguay no tiene. Y la tercera de las prestaciones es la propia ley Aratirí. Es decir, como producto de la negociación del contrato, el Estado le da a la empresa una ley para favorecer sus intereses económicos y para que pueda desenvolver su actividad en el territorio nacional. Vaya entonces que el Estado ya ha estado y viene estando al servicio de una empresa privada, en función de los intereses de una empresa privada. Cuando hablamos de neofeudalismo, inmediatamente nos surge la idea de nuevas formas de colonialismo. Ya no el colonialismo del pasado, por las armas, por la violencia, sino un colonialismo más sutil, un colonialismo verificado a través del derecho, aunque parezca mentira, a través de los contratos. Es una suerte de colonialismo consentido, porque en cierta medida, cuando el Parlamento, quienes nos representan, le dan a una empresa nada menos que una ley que favorece sus intereses privados, estamos indudablemente ante una figura de Estado al servicio de la gestión que la empresa le interesa para favorecer sus intereses.
¿Por qué la ley 19.126, que pretende regular esta nueva forma de minería de gran porte, es inconstitucional? Y en primer lugar, por lo que venimos diciendo, es una ley con nombre y apellido. Es una ley para favorecer los intereses privados de un sujeto en concreto. Cuando se estudió el proyecto en su momento en el Parlamento, se habló de desaratinizar el proyecto. Previo a presentar el proyecto, la empresa fue consultada más de una vez para ajustar los elementos que iba a contener el texto legal respectivo. Durante la discusión en el Parlamento se habló de desaratinizar el proyecto porque todos los parlamentarios eran conscientes de que el proyecto estaba relacionado a los intereses concretos y al proyecto concreto de una empresa y de no más que de esa empresa. Una ley a la medida, una ley para el caso concreto es inconstitucional porque viola la razón, la raíz normativa, la raíz esencial de toda ley en un Estado democrático. Las leyes tienen que ser normas generales y abstractas. Cuando las leyes se transforman en un acto de autorización, porque en realidad la ley lo que es un acto de autorización, se autoriza el proyecto Aratirí, y de poco valdrá que la Dinama se expida a favor del proyecto cuando ya hay una ley que lo ha autorizado, o al revés. Muy difícilmente el director de la Dinama o el ministro del Medio Ambiente le digan que no a Aratirí cuando la ley ya le dijo que sí. Asimismo, el hecho de que sea una ley a la medida viola flagrantemente el principio de igualdad de la ley. Si todos quisiéramos, si cada uno de nosotros quisiera tener una ley que favoreciera nuestros intereses particulares, obviamente entraríamos en colisión permanente. Todos tendríamos una ley que defiende nuestros derechos frente a los derechos del otro y el otro también tendría una ley que defiende sus derechos. Es indudable que cuando se establece una ley con nombre y apellido, como este caso de la ley Aratirí, le estamos dando privilegios a un sujeto en detrimento de los derechos de otros sujetos, del resto de los habitantes del territorio uruguayo. Estamos otorgando, y esto es un concepto que habitualmente ustedes van a escuchar en los medios de prensa, seguridades jurídicas. Habitualmente se dice, no, lo que pasa es que estas empresas necesitan estabilidad, seguridad jurídica. Y ocurre lo siguiente, con la seguridad jurídica o con la estabilidad jurídica ocurre lo mismo que con la libertad. Son conceptos análogos en la forma en que se manifiestan. Cuando a un sujeto le damos más libertad es porque le estamos retaseando a otros su libertad. Cuando a un sujeto le damos más seguridad jurídica, más privilegios, más prebendas, más estatutos para actuar de determinada manera y bajo determinados privilegios en el territorio, se le estamos restando a los otros esos derechos. Hay indudablemente un juego de compensación. Es por eso que una ley con nombre y apellido es inconstitucional. Viola el principio de igualdad de la ley, viola la raíz esencial de una democracia, de que las normas tienen que ser generales, abstractas y dirigidas a un número indeterminado de personas. El segundo capítulo que refiere, o el segundo aspecto que refiere a la inconstitucionalidad de la ley, está referido a los aspectos ambientales, a lo que mencionaba Germán. Nadie niega que esta forma de megaminería a cielo abierto de hierro es una minería que destruye gravemente el medio ambiente. Nadie lo niega, la propia ley lo admite. La propia ley, cuando dice que esta minería es aceptable, esta minería es de utilidad pública, lo que está diciendo es que existe la necesidad por declarar algo aceptable que está, en algún lado está declarado como inaceptable o inadmisible. La propia ley, cuando enuncia en el artículo 4 los 3 impactos ambientales más importantes, algunos de los que mencionaba Germán: el alto consumo energético, el uso de sustancias tóxicas